Hola, ¿cómo están? La idea para este video es trabajar con la medida de Séneca. En realidad, en primer término, vamos a abordar algunas consideraciones de índole histórica que tienen que ver con las condiciones de emergencia de la producción literaria senequiana, para luego pensar o proponer algunas reflexiones a propósito del estoicismo. Eh, Como ustedes saben, Séneca se dedicó en buena parte de su obra a la filosofía estoica en particular, y pensar de qué manera esos sentidos, esas nociones del estoicismo se pueden proyectar o no, o en qué medida, hasta qué punto, a su obra trágica. Y en un último momento vamos a proponer algunas líneas de interpretación para la medida de Séneca, que es la obra que ustedes tienen que leer, así, o no, proponer líneas que después ustedes pueden profundizar, digamos. La idea sería esa. A partir, a su vez, de tres pasajes concretos de la tragedia. Así que, spoiler alert, si no la leyeron, léanla antes de ver este video. Eh, Bien, nos encontramos, decías al comienzo, en relación con las condiciones de producción de la tragedia o de la obra de Séneca, nos encontramos en el periodo neroniano. Hay que decir que Nerón, el famoso Nerón, es el último emperador dentro, o digamos, en el marco de la dinastía Julio-Claudiana. ¿Por qué? Como ustedes saben, Augusto muere en el 14 después de Cristo y lo sucede justamente Tiberio. Recordarán ustedes que en algún video introductorio de principio de año, ya por abril, hablábamos acerca de el problema de sucesorio, ¿no? El conflicto sucesorio que ya había generado algún que otro problema en el propio Julio César, que terminó adoptando a su sobrino, a Octavio, a la postre Octaviano Augusto. Y el propio Augusto parece también sufrir este mal ancestral y se le presenta el conflicto de la línea sucesoria, eh, hasta que finalmente lo adopta Tiberio y es Tiberio quien lo sucede. Con Tiberio se inicia formalmente, institucionalmente, el periodo imperial. No porque políticas imperiales no hayan sido aplicadas en Roma antes, podemos hablar de imperio, esto lo hemos dicho más de una vez, de imperio lato sensu desde la República en adelante, cuanto menos, sino porque ahora sí hay una figura como la del emperador. Eh, y el primer emperador entonces es Tiberio. En tanto hijo adoptivo de Augusto, ingresa a la gens Iulia, al igual que Augusto, al igual que Julio César, etc. Eneas, todo eso. Eh, esta, esta gens Iulia, en el periodo, en el periodo imperial, como digamos, los, los vínculos familiares empiezan a entrecruzarse con distintas gens, se habla de una dinastía julio-claudiana. Y el último emperador de esa dinastía es precisamente Nerón. Digo esto porque después de la dinastía julio-claudiana, lo que viene es la dinastía Flavia. ¿Sí? La dinastía Flavia que empieza con el conocido emperador Vespasiano. Digo conocido porque a partir de, digamos, del gobierno de Vespasiano, junto con el de Tito, su hijo y sucesor, y finalmente con el de Domiciano, su otro hijo y también sucesor, se construye el famoso anfiteatro Flavio, justamente porque lo construye la familia Flavia, es decir, el Coliseo. Es decir, esta dinastía Flavia, de tres emperadores, Vespasiano, Tito y Domiciano, es una dinastía que se encarga de llevar adelante una política arquitectónica que también traduce otros sentidos desde el punto de vista discursivo.
como hemos visto también que hay todo un discurso iconográfico en el Principado Augustal, por ejemplo. En el caso de los Flavios hay un discurso arquitectónico, podemos decir. Pero bueno, eso es después, me refiero. Con Nerón termina la dinastía julio-claudiana. Hay un interregno entre Nerón y Vespasiano, es decir, y el comienzo de la dinastía Flavia, una sucesión de 3 emperadores que, bueno, por distintas razones estuvieron muy poco en el poder. Me refiero a Galba, Otón y Vitelio, muy menores, claramente. Pero podemos hablar entonces de dinastía julio-claudiana hasta Nerón. Hay que decir que, digamos, Séneca, que es el autor que nosotros vamos a estudiar, nace los primeros años del siglo I después de Cristo. Hay quienes lo ubican entre, los primeros años al revés, los últimos años del siglo I antes de Cristo. Es decir, nace entre el 4 y el 1. Hay quienes lo ubican en el año 4, hay quienes lo ubican en el año 1. Es discutida la fecha de nacimiento, pero lo importante es que vive claramente con toda la dinastía julio-claudiana, ¿sí? Su formación ya o su participación política, porque Séneca, como puse en el segundo ítem, mantiene estrechos vínculos con el poder. Su participación política se da en el marco del imperio, ¿sí? Después de la muerte de Augusto, y se da claramente con esta dinastía julio-claudiana con la que, insisto, estrecha vínculos. Sobre todo con Nerón, claramente. Séneca, que nace en Hispania, concretamente en Córdoba, ingresa a Roma, viaja a Roma para formarse por un lado en distintas escuelas de las que forma parte, y el segundo objetivo concatenado tiene que ver con el ingreso al cursus honorum. Tanto es así que logra una questura, es edil posteriormente, es decir, empieza a asumir algunos cargos del cursus honorum y también se vuelve un orador dentro del Senado, ocupa un cargo en el Senado. Hay que mencionar esta cuestión porque uno puede pensar erróneamente que durante el imperio la institución del Senado no existe. Falso. Sí existe el Senado durante el Imperio Romano. Piensen que el Senado es una institución sobre la cual los romanos proyectan una cantidad de sentidos y una cantidad de valores. ¿Sí? Es el Consejo de Ancianos, digamos, desde la República, es el Consejo de Ancianos que, digamos, llevan consigo la sabiduría que implica el haber vivido años, ¿no? Está toda esa concepción antigua respecto de lo que es un senado, ¿no? De hecho, la raíz misma de la palabra senado tiene que ver con senex, ¿no? Quiero decir, de ninguna manera ni Augusto ni a los emperadores posteriores se le ocurrió la posibilidad de disolver la institución. Según el momento histórico, el Senado tendría mayor o menor injerencia, Claramente con Augusto, nula. Y después, bueno, es muy discutible en qué medida el Senado influía o no. Habrá que ver cada caso en particular, quiero decir. Entonces, el Senado es una institución que, si bien uno puede asociar a priori con el sistema republicano, con las limitaciones de lo que es la República en Roma, claramente, pero que, si bien a priori uno puede hacer esa asociación, la institución per se, y valga el juego de palabras, persiste no solo durante el Principado de Augusto, sino también durante el Imperio, o buena parte del Imperio, porque bueno, pues hay otros problemas más adelante. El Imperio es muy extenso en el tiempo. Esto sí es importante decirlo.
Ahora bien, estas conexiones entre Séneca y el poder hace que tanto Calígula como Claudio, sucesores de Tiberio, eh, le, le tomen pues, un encono, adquieran un encono, una tirria en contra de Séneca en particular. Tanto es así que fue condenado a muerte en más de una oportunidad. Alguna que otra persona intercedió para evitar que esa condena se concretara, pero finalmente Séneca es exiliado en Córcega entre los años 41 y 49. Fíjense que buena parte del reinado de Claudio, Séneca está en el exilio. Es Agripina, la segunda esposa de Claudio, quien intercede para pedirle el retorno de Séneca a Roma y entonces encomendarle a Séneca la educación nada más y nada menos que de su hijo, el propio Nerón. Claudio muere envenenado en el 54 y Nerón, que ya estaba siendo preparado para sucederlo, preparado entre otros por Séneca, que se transforma entonces en la figura, digamos, de consulta, ¿sí?, de Nerón. Muerto Claudio por envenenamiento, se imaginan ustedes que no pocas personas consideran que el propio Nerón es quien envenenó a Claudio. De estas intrigas palaciegas hay un montón a lo largo y a lo ancho de todo el Imperio Romano. Asume Nerón entonces en el 54 hasta el 68 con una crisis ya estrepitosa, un interregno de tres emperadores sucesivos hasta que asume Vespasiano cuando el Senado mismo lo nombra emperador y entonces empieza la dinastía Flavia. En esa educación de Nerón, ¿sí?, que la propia Agripina le confiere, o le confía, mejor dicho, a Séneca, en esa educación claramente la filosofía estoica ocupa un lugar preponderante. Y Séneca produce buena parte de su obra en ese contexto. Nerón era un personaje muy, digamos, muy afecto, podemos decir, al teatro. Entonces, de ahí también la conexión con la obra trágica de Séneca. Pero un personaje también, manda a matar a la propia madre, ¿no? Digo, un personaje que se las trae desde el punto de vista de la construcción histórica del personaje, me parece, ¿no? El famoso incendio y demás. Pero bueno, siempre que hablamos de historia antigua, tenemos esta dificultad respecto de las fuentes, ¿no? ¿Quiénes nos cuentan la historia? Mejor dicho de otra manera. En fin. Si hablamos del corpus senequiano, podemos distinguir dos grandes grupos. Como siempre hacemos, distinguimos, siguiendo el usus de la antigüedad, obras en prosa y obras en verso. Las obras en prosa, diálogos o tratados de carácter filosófico. Los diálogos claramente tienen que ver con, digamos, una tradición platónica que ya habíamos visto en Cicerón claramente, y una centena de epístolas a Lucilio, también epístolas de carácter filosófico. De todos estos textos vale mencionar sobre todo el de ira, acerca o sobre la ira, además de esos otros que menciono ahí, porque justamente este tratado sobre la ira va a tener un impacto considerable para pensar la Medea de Séneca. En verso tenemos una sátira muy interesante, una sátira menipea, es un género particular. La sátira es un género muy cultivado en Roma, entre otros Juvenal, Persio, el propio Horacio, Lucilio, bueno, Séneca mismo. Es una sátira justamente acerca del emperador Claudio, es decir, su predecesor. El predecesor en realidad no de Séneca, sino, me corrijo, de Nerón.
Es una sátira que podemos traducir. El nombre largo sería La transformación en calabaza del divino Claudio. Fíjense a qué punto de tensión y de parodia llega todo esto. O podemos traducir por, utilizando un neologismo, calabaficación o zapallización. En latín sería apocoloquintosis divi Claudi. Ese es un texto sumamente interesante y divertido, realmente, la apocoloquintosis. Y después tenemos las tragedias, ¿sí? Eh, de Séneca. Esto, digamos, vale la pena detenerse no solamente en los títulos, que pueden olvidar rápidamente, sino en la interrelación entre estas tragedias y una serie de hipotextos. Dentro del campo literario griego, claramente Séneca trabaja, y cuando digo trabaja, me refiero a la operación estética de recreación y reelaboración que esto supone, trabaja con los tres tragediógrafos griegos. En orden cronológico, Esquilo, o Esquilo, según como quieran acentuar, se puede de las dos maneras, Sófocles, hay todo un tema con la acentuación de los étimos griegos, y Eurípides. Dentro del campo literario romano es insoslayable la figura de Virgilio y la del propio Ovidio, otro exiliado. Tenemos entonces dos tragedias vinculadas con Hércules, Hércules Furioso o Hércules Furens en latín, Hércules en Eleta, troyanas, fenicias, Medea, Fedra, Edipo. ¿Sí? Acá, tanto en Medea como en Fedra, el hipotexto euripidio es evidente. En el caso de Edipo, el hipotexto sofocleo es evidente. Y en el de Agamenón, el hipotexto de, de la homónima tragedia de Esquilo también suele ser apuntado con frecuencia. Y después tenemos una obra, Tiestes. Como verán, digamos, la variedad de ciclos míticos que relabora Séneca es notable. Si pensamos en el estoicismo, bueno, se imaginarán que hay mucho para decir acerca del estoicismo. Acá hay una apretada síntesis, digamos. Recomiendo, ya que estamos, para pensar el estoicismo, si les interesa el tema, para profundizar. En rigor, algo nosotros ya hemos dicho a propósito de esto cuando trabajamos el modelo estoico en Eneida. Claro, eso hay que reactualícenlo ahora con la lectura de Séneca. Como dije recién, Virgilio es un hipotexto clarísimo de Séneca. Y las consideraciones que hicimos a propósito del estoicismo también valen para pensar el corpus senequiano. Pero si quieren profundizar en el estoicismo, pueden leer el capítulo correspondiente de un libro fundamental para el pensamiento filosófico en la antigüedad, que es el libro de Mondolfo, El pensamiento antiguo. El tomo 1, ¿no? Porque son 2 tomos editados por Losada. Se consigue online, pirateado, se consigue. Bien, el estoicismo es una escuela filosófica, como ustedes saben, que pertenece al movimiento helenístico, ¿no? O al proceso, mejor dicho, helenístico. Es decir, después de los siglos V y IV antes de Cristo en Grecia, donde la estructura sociopolítica es la estructura de una ciudad-estado, es la estructura de la polis, con el avance de Alejandro Magno y por ende con la expansión territorial de Grecia a un territorio mucho más amplio que los límites de la propia Grecia, el punto de referencia de la polis ya se diluye y eso genera una crisis, digamos, subjetiva
se puede decir en esos términos, que genera o que provoca el surgimiento de otras escuelas filosóficas después de la gran tradición platónica y aristotélica del siglo IV. Entonces, a finales del siglo IV y sobre todo en el siglo III, lo que aparece como emergente es una variedad de escuelas filosóficas eh, dentro de lo que se conoce como filosofías helenísticas. El epicureísmo, el estoicismo, los cínicos, los escépticos, entre otros. Fundamentalmente estos, en Roma, el estoicismo claramente tiene un punto de anclaje muy fuerte, el epicureísmo menos, pero con, como ustedes saben, el poema de Rerum Natura de Lucrecio ingresa el epicureísmo también en Roma, a tal punto que para nosotros hoy en día la gran fuente del epicureísmo es el poema de Lucrecio antes que las cartas del propio Epicuro, porque se conservan muy pocas cartas y de dudosa fidelidad, digamos así. Eh, a ver, no todas, pero bueno, me estoy yendo por las ramas, pero la consulta, muchas de las cartas de Epicuro están en un libro muy importante que es el de Diógenes Laercio, la vida de los ilustres filósofos y demás. En esa obra de Diógenes Laercio, lo bueno es que muchas de las cartas de Epicuro aparecen transcriptas y no es lo que Diógenes Laercio dice que el otro dice. Pero bueno, siempre hay como un manto de sospecha, si se quiere, acerca de lo que Diógenes Laercio afirma, porque no siempre es tal cosa. Sea como fuere, del epicureísmo, una fuente clarísima es la exposición que el propio Lucrecio hace en De Rerum Natura. En el caso del estoicismo tenemos distintos testimonios y curiosamente uno de los más importantes en latín es el de propio Séneca. Sintetizar el estoicismo en una diapositiva es casi un sacrilegio, pero bueno, hagámoslo para pensar algunos sentidos y ustedes después podrán profundizar si les interesa este eje o esta línea de análisis. Vale decir que los estoicos se denominan así a partir de un término en griego que es stoikos. Son estos personajes del pórtico, porque justamente se juntaban en un pórtico a discurrir acerca de distintos temas filosóficos. Y esa práctica de congregación, digamos, es la que después derivó en el nombre que asumieron o que adoptaron. El sistema estoico está organizado en tres ejes, tres disciplinas básicas que conforman un todo, ¿sí? La física, ética y lógica. Y este sistema se adecua, esta tilde hay que sacarla, me olvidé, se adecua a la nueva condición del individuo heleno en tanto cosmopolita. Es lo que decíamos recién acerca de que ya la polis no es el paradigma de referencia para este sujeto que ya está, es un ciudadano no de una polis, sino de un mundo cuyos límites no conoce siquiera. En virtud, ¿no?, de la enorme campaña de conquistas de Alejandro. Toda diferencia de nacionalidad, de raza o estrato social era considerada por los estoicos como antinatural. Entonces la única distinción que admitían era entre el hombre ignorante y el sabio. Esto es muy importante porque aparece la figura del sabio estoico, en latín se va a llamar sapiens, sophos en griego. Ahora van a ver por qué esto es importante. Su filosofía era materialista, al igual que el epicureísmo, el estoicismo es una filosofía materialista. Parte del axioma por el cual lo que es cuerpo. Esto es muy importante. Una filosofía materialista implica que lo que es materia, ¿sí? El principio ontológico, el principio de ser, es un principio vinculado con la materia. Eso es lo que determina que una filosofía sea materialista. En el caso del epicureísmo, lo que es el principio ontológico es el átomo. Porque, como ustedes saben, el epicureísmo es una filosofía que adopta el sistema del atomismo de Demócrito.
Eh, bien, en el caso del estoicismo, lo que es cuerpo. Entonces, la physis, es decir, la naturaleza, abarca toda la realidad corpórea y eterna. En ese todo cuerpo materia están incluidos también los valores, los sentimientos y las cualidades morales. Esto implica que es todo aquello capaz de actuar o de padecer. El ser humano se halla así en comunión con la naturaleza, pues su logos está presente en esa totalidad y la organiza, ¿no? Acá se activa, en la noción de logos, se reactiva una raíz, lig, en relación a la raíz que tiene alternancia vocálica, no importa. En la raíz de logos está el sentido de unir, ¿sí? Por eso la idea de un todo, ¿sí? Me parece interesante esta concepción estoica de que los sentimientos, las emociones, tienen un anclaje corpóreo. Todo lo que es cuerpo. De hecho, por ejemplo, cuando justifican por qué una emoción tiene un sustrato corpóreo, ejemplifican con la vergüenza que uno, por ejemplo, se pone colorado. Entonces, ahí hay una manifestación somática que da cuenta de que esa emoción o ese sentimiento tiene un anclaje corporal. Por eso, el principio ontológico en el estoicismo es el cuerpo. En este contexto, el hombre, al poseer la facultad distintiva de la frónesis, podemos traducir raciocinio, si se quiere, tiene la capacidad de vencer las pasiones, que son movimientos irracionales del alma, vivir de acuerdo a la razón y así llegar a ser sofos. Solo de él esto depende. ¿Qué quiere decir esto? Que ser un sapiens, en latín un sofos en griego, ser sapiens implica controlar las pasiones. No sé a qué le suena esto. Y en ese controlar las pasiones, la actividad, digamos, que predomina es la actividad vinculada con el raciocinio. Las pasiones están entendidas como movimientos irracionales del alma. ¿Mm? Movimientos irracionales del alma que, en lugar de unir, desunen, y de ahí lo peligroso. Fíjense lo que dice al comienzo del libro 1 el propio Séneca en el libro de ira, ¿no? Sobre la ira o acerca de la ira. Dice, me exigiste, caro novato, que te escribiese acerca de la manera de dominar la ira, y creo que, no sin causa, temes muy principalmente a esta pasión, que es la más sombría y desenfrenada de todas. Las otras tienen sin duda algo de quietas y plácidas, pero esta es toda agitación, desenfreno en el resentimiento, sed de guerra, de sangre, de suplicios, arrebato de furores sobrehumanos, olvidándose de sí misma con tal de dañar a los demás, lanzándose en medio de las espaldas, ávida de venganzas que a su vez traen un vengador. Por esta razón, algunos varones sabios definieron la ira llamándola locura breve, porque, impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo afecto, es obstinada, terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Hay una rata. Para que te convenzas de que no existe razón en aquellos a quienes dominan a la ira, observa sus actitudes. Y ahí empieza Séneca a ejemplificar. Me parece interesante esta primera definición digamos, que propone Séneca de la ira, por un lado porque se ve la concepción estoica en esta cuestión vinculada con las pasiones, pero por otro lado por la enumeración conceptual que hace de la ira. Es toda agitación, desenfreno en el resentimiento, sed de guerra, de sangre, de suplicios, y enumera, ¿no? En un gesto muy ciceroniano, ¿no? De saturar sentidos, porque la ira es la peor de todas las pasiones y lleva todo a un punto de exacerbación. Bueno.
Se ha interpretado que la tragedia senequiana, y en particular la Medea en este caso, funciona como un exemplum e contrario, es decir, un ejemplo por el contrario, o un contraejemplo, de los postulados filosóficos en tratados como, por ejemplo, y canónicamente, el de ira, ¿no? Yo te dije que la ira es este peligro que estoy enunciando acá. Fíjate en la Medea las consecuencias de dejar activada, ¿no? O activa esa ira, todo lo que ocurre después, ¿no? Eh, Esa es una línea de interpretación posible. Eh, por ahí la menos interesante, porque pensar que la tragedia de lo único que sirve es como un ejemplo de una postura filosófica o como un contraejemplo, soslaya, digamos, la dimensión estética, poética de una obra dramática, ¿no? Eh, Digo, lo tiro como para que cuestionen, aunque sea esa interpretación que se ha extendido mucho, ¿no? Acerca de las obras trágicas de Séneca. Ahora bien, en el caso de la tragedia senequiana, ya que entramos en esta cuestión, vale decir que hay una estructura diegética, en términos del avance de la acción, que está acompasada en tres grandes pilares o conceptos eh, ordenados sintagmáticamente, si quieren. Uno conlleva al otro y desencadena en el nefas. La tríada está formada por el concepto de dolor, el de furor, que ustedes ya lo conocen, y el de nefas. Esta secuencia, si ustedes leen las tragedias de Séneca, la pueden rastrear en cada una de ellas. En el caso de Medea es muy evidente. El verbo, el sustantivo dolor es una forma derivada del verbo dolio, que significa sufrir. Acá en realidad la raíz indoeuropea, que muy productiva, por cierto, es la raíz del, la que aparece en el verbo dolio y en su sustantivo deverbativo dolor. Esta raíz del significa alisar, pulir, cortar. ¿Sí? Y también se puede ver algo del sentido etimológico del dolor en tanto desgarro. Y a partir de allí, dolio, sufrir, significa sufrir por ser golpeado. Es decir, implica recibir una ofensa. ¿Sí? El dolor supone, ¿sí?, recibir esa ofensa, ese golpe, eso que corta y desgarra. Siguiendo, quiero decir, la etimología de esta raíz, que entre tantas palabras da el verbo doleo en latín, y a partir de allí dolor, el sustantivo. En el caso de Medea es la ofensa de Jasón, clarísimamente, ¿no? Furor, como ustedes saben, es este estado de enajenación, ¿sí? Estar loco, ¿sí? Con la idea, dice el diccionario etimológico del latín, con la idea de accesoria de agitación violenta, ¿no? Entonces me parece interesante para retomar la noción de ira que aparece en el propio Séneca. Estar fuera de sí. Es un furor, en realidad viene del verbo furo, ¿sí? Que después también tiene un doblete en la quinta, furio. Bien, entonces la respuesta a esa afrenta, a esa ofensa, a ese agravio, a ese golpe que se recibe, pensaba, ¿no? Ahora que mientras decíamos todo esto, golpe, ¿no? Como incluso en nuestro léxico cotidiano, la noción de golpe, si bien tiene un sustrato físico, se habla también de golpe, como de golpe anímico, por ejemplo, con una valencia más inmaterial o abstracta, ¿no? Bueno, todo eso está en esta palabra. Como siempre decimos, en términos de la evolución de los significados, los primeros sentidos son más concretos y después vienen las abstracciones. Entonces, la primera reacción frente al dolor es el estado de furor. Bueno, el primer parlamento de Medea con el que abre la
la tragedia es furor al palo, clarísimo. La consecuencia última de ese estado de enajenación, de ese estar fuera de sí, es la consumación, la concreción del nefas, del acto sacrílego. ¿Sí? Nótese que en el término nefas lo que está es el sustantivo fas, ¿sí? Que eh, se puede traducir por orden de los dioses, derecho divino, ¿sí? Es una palabra que está relacionada con el verbo fari, que significa hablar, y también a partir de allí con fatum, claramente. Eh, pero nefas es lo contrario, es lo contrario al derecho divino, ¿sí? Por eso traducimos nefas por acto sacrílego o sacrilegio. Es interesante que la raíz en faz y en muchas otras palabras de la familia es das. ¿Sí? Acá esta suerte de A torcida es la transcripción de la schwa. Digo, esta raíz indoeuropea aparece en muchas voces que expresan conceptos religiosos. De esta raíz, por ejemplo, viene el término en griego theos, ¿no? Por eso me parece que es un término interesante por el sustrato religioso que tiene. Y está negado. Bien, si vamos ahora entonces a la medida de Séneca, consideremos, aunque sea dos hipotextos griegos y dos romanos, de los más evidentes, aunque se dice que puede haber otros, pero de esos otros, como no los conservamos, es como difícil asegurar que efectivamente lo son. Por ejemplo, Ovidio se sabe que escribió una Medea, es probable que Séneca la haya consultado, pero como no nos llega, como no nos llegó, mejor dicho, no podemos asegurarlo. Del campo literario griego dijimos y hablamos acerca de la Medea de Eurípides, no mencionamos las argonáuticas de Apolonio de Rodas. Es un autor, Apolonio de Rodas, un poeta helenístico, ¿sí? En el periodo helenístico, así como está todo este movimiento filosófico, como ustedes saben, hay un movimiento literario muy importante. Calímaco, Teócrito, Apolonio de Rodas, en la comedia Menandro, ¿sí? Todos esos autores muy, muy importantes, porque aparte después impactan de lleno en el campo literario romano, como hemos visto más o menos de una oportunidad. Es estética alejandrina, me refiero. Y ya dentro del sistema literario romano tenemos por lo menos dos textos de Ovidio que están funcionando como hipotextos, porque tratan claramente el mito de Medea y Jasón. Me refiero a las pruebas metamorfosis y a la carta a la heroída de Medea a Jasón. ¿Sí? A esto podemos agregar la Eneida de Virgilio. ¿Sí? Me parece importante empezar con el monólogo de Medea en el acto 1. Medea inaugura la obra, es la primera que habla y es la última que habla. En los extremos de la tragedia, la que habla es Medea. Digo, para tener en cuenta que me parece un gesto no menor en términos de, si se quiere, preponderancia discursiva, pongámoslo en esos términos, claramente Medea la tiene. Empieza Medea en la primera tirada de versos de un monólogo largo. El acto primero es el monólogo de Medea y después la intervención del coro. En este monólogo empieza invocando a los dioses, es una invocación tras otra. Dioses del matrimonio, y tú, Lucina, guardiana del lecho nupcial, y tú que enseñaste a Tifis a gobernar la nueva embarcación que había de dominar los mares. Se refiere a la embarcación de los argonautas, porque vale decir, entre paréntesis, que Séneca enmarca el mito de Medea y Jasón dentro de un contexto mayor, que es la embarcación de los argonautas en busca del vellocino de oro. Esto me parece que es importante decirlo. Por eso la referencia a Apolonio Rodas, que hacemos recién. Y tú, terrible soberano del profundo mar, y tú, titán, que distribuyes al mundo la claridad del día, y tú, Hécate, la de los tres semblantes, que ofreces un resplandor
cómplice a las misteriosas ceremonias, y vosotros, dioses, en cuyo nombre me prestó juramento Jasón, y a quienes es lícito, sobre todo a Medea, elevar sus ruegos, el caos de la noche eterna, los reinos situados en la parte contraria a esta de arriba, y los manes impíos, y el señor del lúgubre reino, y la señora que con mejor fidelidad que yo fue raptada, con vos nada halagüeña, yo os conjuro. Bueno, fíjense, en esta primera tirada no terminó el parlamento siquiera. El despliegue retórico en términos de una invocación tras otra. Invoca a los dioses del matrimonio porque la ofensa de Jasón tiene que ver justamente con el matrimonio, tiene que ver con esa institución, ¿sí? Porque Jasón está por casarse con Creusa o Glauce según las tradiciones. Es decir, el abandono del lecho nupcial es lo que Medea experimenta como un ultraje, una ofensa insalvable. Y sigue. Ahora, acudid ahora, diosas vengadoras del crimen, se refiere a las erinias, a las furias, estas diosas infernales, recuerden el libro séptimo de Eneida, con los puelos sueltos erizados de víboras, estrechando la lúgubre antorcha en vuestras manos ensangrentadas. Acudid horripilantes, como aquella vez que estuvisteis apostadas junto a mí, álamo nupcial. Dad muerte a la nueva esposa, y muerte al suegro, y a la real estirpe, y a mí algo aún peor que yo pueda pedir para desgracia del esposo. Que viva, que ande errante por ciudades desconocidas, pasando necesidades, desterrado, temblando de miedo, odiado, sin un hogar fijo. Que, famoso ya por andar siempre buscando alojamiento, anhele el umbral ajeno, que me echen falta a mí como esposa y, peor que esto ya, no voy a poder pedir nada, a unos hijos que se parecen a su padre y que se parecen a su madre. Parida. Ya está parida la venganza, yo la he parido. El verbo que utiliza no deja de ser bastante elocuente si pensamos en digamos, en lo que va a terminar, en qué va a terminar consistiendo justamente su plan de venganza. Eso me parece que dice bastante, ¿no? Ahora, noten, entre otras cuestiones, la referencia a, cuando se refiere a las erinias, a estos pelos sueltos erizados de víboras, ¿no? Acá se reactiva un componente cultural, si se quiere, que tiene que ver con la representación de las mujeres en estado de enajenación, justamente con los pelos alborotados, digamos. Se recupera como ese componente, me parece. En el acto 2, entra en escena la Nutrix, la nodriza, y entabla un contrapunto, uno de los tantos contrapuntos a lo largo de toda la obra, con Medea. El rol de la Nutrix tiene que ver con llevar la calma, la cordura, apaciguar los ánimos, disuadirla del plan de venganza. Porque lo que Medea ya dice claramente en este monólogo inicial del acto 1 es que la venganza está parida en el sentido de ya empieza a correr mi plan de venganza. En el estado de furor, lo que se empieza a tejer es el plan de concreción del nefas. La nodriza aparece como esta figura de equilibrio, si se quiere, frente al descontrol de Medea. Todo esto me parece que hay que decirlo entre comillas, o al menos hay que decirlo en apariencia. Creo que en un primer nivel de lectura esto es así como lo estoy diciendo. En un nivel de superficie, claramente, Medea aparece como el personaje enajenado, fuera de sí, descontrolado, y desde lo discursivo la nodriza viene a poner paños fríos. Eso, a mi modo de ver,
es lo que está en la estructura de superficie de la tragedia. Si escarbamos un poco más, entiendo yo, vamos a encontrar una gran paradoja, porque detrás de este discurso aparentemente descontrolado de Medea, irracional, van a encontrar una muy sólida argumentación. Y eso es quizás lo más espeluznante, si se quiere, o lo que genera, a mi modo de ver, mayor desasosiego. La tremenda racionalidad detrás de lo monstruoso. ¿Mm? Bien, dice la nodriza entonces: calla, te lo ruego, esconde las quejas y encomiéndalas a lo más hondo de tu dolor. El que en silencio, con actitud paciente y serena, soporte hasta el final las graves heridas, puede devolverlas. La ira que se encubre es la que daña. Una vez confesados, los odios pierden la capacidad de venganza. Y Medea le retruca: ligero es el dolor que puede entrar en razones y mantenerse oculto. Los grandes males no quedan ocultos. Siento pasión por atacar. La nodriza: detén ese impulso propio de una furia, hija mía. Apenas pueden defenderte el silencio y la calma. Medea: la fortuna a los más valientes los teme, a los cobardes los aplasta. Nodriza: solo es loable el valor si es oportuno. Medea: nunca puede no haber para el valor un momento oportuno. Nodriza: no hay una esperanza que abra un camino en esta situación angustiosa. Medea: el que nada puede esperar, que no espere por nada. Que no se espere, perdón, por nada. Es interesante cómo al tono sentencioso, nómico de la nodriza, lo que Medea responde es en la misma tesitura. Desarticula, quiero decir, los argumentos de la nodriza. No es pura expresión del furor nada más. ¿Qué hay expresión del furor? Evidentemente, es indudable. Pero para la expresión de ese furor hay un acuerdo racional. Esta es la lectura que creo habría que explorar, o les propongo a ustedes que exploren, que tiene que ver con hallar esta paradoja entre lo racional y lo irracional en esta forma de lo monstruoso. Y finalmente en el acto quinto, a punto de terminar de consumar su venganza, me refiero a punto de matar a sus hijos, y cuando la Nutrix le dice: no, Medea, andate de acá, pues esto ya se descontroló todo, Medea le responde con un parlamento muy extenso, una parte del cual es lo que aparece a continuación. Parlamento en el que, a mi modo de ver, dice la frase de toda la tragedia. Alejarme yo. Si hubiese huido antes, volvería para esto. Estoy gozando del espectáculo de unas bodas inauditas. ¿Por qué pierdes aliento, alma mía? Prosigue el éxito de tu impulso, esa parte de tu venganza de que ya estás gozando. ¿Qué significa? Amor sientes aún insensata, si te es suficiente dejar viudo a Jasón. Busca un tipo de castigo inusitado. Prepárate a ti misma en este sentido, que se aparte a un lado todo lo sagrado. Piensen que lo nefas implica la negación justamente de eso. Sea expulsado lejos el pudor. Leve es la venganza que llevan a cabo unas manos puras. Entrégate a la ira y despierta tu languidez y apura por completo con toda tu fuerza los viejos ímpetus desde lo más hondo de tu pecho. Que todo a lo que has llegado hasta ahora sea considerado benevolencia. Manos a la obra. Yo haré que sepan qué insignificantes y qué del montón fueron los crímenes que yo he cometido por él. Estos han sido un entretenimiento para mi dolor. ¿A qué cosa grande podían atreverse unas manos inexpertas? ¿A qué los violentos arrebatos de una muchacha? Ahora soy Medea.
mis dotes naturales han ido creciendo con los males. Me alegro, sí, me alegro de haberle arrancado a mi hermano la cabeza, me alegro de haber despedazado sus miembros y de haber despojado a mi padre de su bien guardada reliquia. Me alegro de haber armado a unas hijas para la perdición de un anciano. Bien, acá fíjense cómo en Ahora soy Medea, el famoso verso Medea Nunc Sum, aparece lo que resulta quizás más escalofriante, que tiene que ver la identificación, vale el juego de palabras, de su identidad, el reconocimiento de la identidad asociada a la consumación del nefas. Es como si Medea no fuese Medea sino hasta este momento. Ser Medea recién se consuma en este momento. Lo que ocurre en la tragedia entonces es un proceso de construcción de la identidad, de reconstrucción de la identidad de Medea en términos del plan de venganza, en términos del nefas. Bueno, hasta acá entonces.